Hola a todos, esta es la Sociedad Casi Literaria, un espacio en el que hablamos de libros. No somos autoridad en el tema, solo un grupo de lectoras obsesivas. Yo soy Cami y escribo en galardnor.cl. Yo soy Kate y tengo un blog y un Instagram llamados Once Upon a Fairybook. Yo soy Nati y también escribo en galardnor.cl. En este capítulo les presentaremos una nueva sección llamada Hablemos de, en la cual conversaremos un poco acerca de un libro que leímos y nos pareció interesante comentar. El libro elegido fue Una educación de Tara Westover, una autobiografía que lo pueden encontrar en Chile, que está con el sello Lumen de Penguin Random House y tiene unas 472 páginas. Para que sepan un poco de qué estamos hablando, le vamos a leer la sinopsis del libro. Nacida en las montañas de Idaho, Tara creció en armonía con la naturaleza y doblegada a las leyes que establece su padre, un mormón fundamentalista convencido de que el final del mundo es inminente. Ni Tara ni sus hermanos van a la escuela o acuden al médico cuando enferman. Todos trabajan con el padre y su madre es curandera y única partera de la zona. Pone por primera vez los pies en el aula a los 17 años. No sabe que ha habido 2 guerras mundiales, pero tampoco la fecha exacta de su nacimiento. No tiene documentos. Pronto descubre que la educación es la única vía para huir de su hogar. A pesar de empezar de cero, logra ingresar a la universidad y graduarse en Cambridge, aunque para ello deba romper los lazos con su familia. Algo muy interesante de este libro es que se hizo muy famoso, de partida ganó muchos premios, tanto como por ser el primer libro de la autora, por premios por ser una memoria, una autobiografía. El libro como que tuvo un boom súper fuerte en Estados Unidos, y bueno, por eso, en realidad yo lo leí por eso, porque se hizo muy, muy famoso, y no dije, ok, necesito leer este libro que está sonando en todos lados. Quiero ser popular. Eso, me pasó algo similar también porque no tenía idea de qué trataba el libro, pero lo veía por todos lados y me causaba una sensación de, sí, también me tinca leerlo. Sí, Y está en después, todas claro, partes. Y lo otro es sí, que apareció como en la lista de libros recomendados de Bill Gates. Entonces, como que en verdad tuvo una explosión de difusión por todas partes. Y era así como, léanlo, es súper bueno, no sé qué. Por todos lados aparecía como información de este libro. Admito que a mí me convenció Clau, de Clau Read Books, y Valentina, de Libreros de Valentina. Ellas fueron las influencers que me convencieron. Pero, por cierto, no vamos a dar spoilers hasta ahora. Cuando demos spoilers lo vamos a avisar. Así que no se preocupen, no les vamos a arruinar ninguna parte del libro ni nada. Pero a mí lo que más como que me llamó la atención, que uno de los comentarios que decían mucho, es que te olvidas de que es una autobiografía. Sí. Porque el libro es prácticamente, está escrito como una novela. En mi caso, muy personal, no tiendo a leer como biografías. No es algo que yo diga, oh, me interesan las biografías, o ni siquiera de personajes que de verdad me interesen mucho. O sea, cuando lo empezaron a mencionar, que tenía un estilo casi de novela, que era un estilo muy distinto, por eso lo leí, era muy interesante. Sí, de hecho, si no sabes como nada del libro y lo agarras de la nada, sin leerte la sinopsis claramente, en verdad puede ser un libro cualquiera, una fantasía imaginada por alguien. de hecho, yo cuando empecé a leerlo, no supe que era autobiografía por las primeras 30 páginas. Después como que busqué información del libro y fue como, oh, autobiografía. Tiene sentido el hecho de que cause tanto revuelo el libro porque desde el inicio vemos que Tara fue criada en una familia poco convencional, entonces llama la atención que ella esté contando su historia. Vamos a dar como un poco de información de la familia. Tara es la menor de 7 hermanos, son 5 hombres y son 2 mujeres, Dos incluida mujeres. Tara. Y son de estos mormones fundamentalistas que dicen que el fin del mundo se acerca y están preparando así como las conservas, que se están preparando para tener que encerrarse y vivir solos, con sus propias provisiones, con su propia reserva de agua, su propia reserva de combustible, a ese nivel. De ellas, su familia decían que el fin del mundo se venía y tenían que estar listos. Y además, como leyó la Nati la sinopsis, no creían en nada que tuviera que ver con el gobierno. No creían ni en la educación. Bueno, creo que Tara estuvo en el colegio así como, o sus Sí, hermanos cuando era Sus muy chico. hermanos, claro. los hermanos mayores alcanzaron a estar en el colegio y Como para luego los los sacaron y a los más chicos nunca los mandaron. Ella Sí, estuvo hasta como el tercer año o algo así. Entonces, claro, ella, en sus memorias, como es su libro, claramente, prácticamente no estuvo en el colegio y no tuvo instrucción como formal. Sus hermanos, los mayores en general, tuvieron como otras experiencias en ese sentido. Y de hecho, como que, no sé, en una de las reseñas, por ejemplo, habla el hermano y dice que, claro, su experiencia era distinta, pero que no iba
como a negar la experiencia que había tenido ella porque habían sido diferentes puntos de vista. Sí, pues, y los papás eran súper drásticos. De hecho, Tara, no sé, aprendió a leer casi sola, según La yo. mamá les enseñaba, tenía como unas horas diarias para enseñarles, ¿Verdad? pero con el paso de los años como que dejó de enseñarles, ya no era como la máxima preocupación. Y esa fue la vida de Tara. Tara desde chica tenía que trabajar como con su papá en esta cosa como de chatarra, de fierro, y ahí están como las escenas que a uno como que te pone nerviosa, porque Tara desde, no me acuerdo la edad que tiene un accidente, pero está como una montaña de chatarra y ve que una máquina se le viene encima y Tara se tira, porque el papá como que ni le importa que Tara esté ahí arriba, el papá tiene cero cuidado con los hijos, cero preocupación por el estado de salud de ellos, y hablar del estado mental porque yo creo que al papá eso no existe. No, para Y nada. sí, el papá era todo un personaje. Sí, de Era hecho, terrible. en gran parte por el papá es que viven en este como aislamiento social, entre comillas, porque al final su único contacto con el mundo exterior son como sus vecinos, que también viven en el campo, claramente, y la iglesia, que al final, de cierta manera, tampoco tienen mucho contacto con la iglesia porque como que van, saludan a la gente y se devuelven a su casa prácticamente. Sí, y tampoco tienen contacto como con la realidad del mundo, con lo que de verdad sucede, porque hay una escena en la que como que van, no sé, policías a una casa vecina y el papá va y les cuenta una historia nada que ver, así como, no, esto, el gobierno que va a buscar a los niños que nos van al colegio y se los aleja y los esconde, entonces si ustedes ven a alguien tienen que escaparse y bla, 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 y les cuenta toda una realidad alternativa Sí. para mantener a los hijos dentro de esa misma lógica súper oprimida. El papá era muy manipulador. Él hacía todo de forma de que, claro, sus hijos solo lo tuvieran a él como la figura que debían imitar y, claro, debían seguir su estilo de vida. La educación no era algo que debían seguir. De hecho, me acuerdo que Tara empezó a interesarse en estudiar por un hermano de ella, el mayor, uno de los mayores que era autodidacta, pues él aprendía solo. Fue con eso que ella comenzó de nuevo a interesarse, porque al principio estaba súper feliz de no estudiar. Y claro, después cuando empezó a volver a interesarse, ella tenía que rogarle poco menos a su papá que le diera unas horas libres para poder hacer este estudio, porque él quería que ella estuviera trabajando siempre con él. Entonces igual es como interesante el viaje de ella, de su vida, que ella tenía súper claro quién era su familia, qué era lo que hacían, qué era lo que creían, a cuando ella empieza a ver todos sus comportamientos de otra forma. Y lo que es interesante es que tampoco se idealiza, porque si entre la Tara pre-universidad y la Tara en la universidad, claro, fue una película gringa, después como que sería la Tara a la universidad y sería una historia así como feliz, lo logró, llegó a la universidad haciendo con sus propios exámenes, su propio mérito, etcétera. Pero la Tara en la universidad también lo pasó súper mal, y de hecho esa es la Tara que se vuelve desagradable para mí como lectora. Esa es la Tara cuando se enfrenta al mundo real y tiene como estas compañeras de la universidad y las empieza a criticar como por la ropa. Así como le dice, esa prostituta que está usando, no me acuerdo si era una minifalda, así como... Juzga. Y al Sí, final es como ese pensamiento que te inculcaron desde toda la vida y que si te ponías ropa más corta o ropa que mostrara lo que sea, era así como una prostituta. es que eso, nosotros no habíamos vislumbrado ese lado de ella, porque nunca vimos a Tara juzgar a alguien, porque nunca la vimos a Tara relacionarse con alguien distinto a ella. Entonces cuando la vemos en la Tara en la universidad, y Tara se pone a juzgar a todas las personas, y se pone a juzgar incluso cuando estaban tomando Coca-Cola, me acuerdo, una chica que estaba tomando Coca-Cola. Y es una Tara muy crítica, y ahí vemos esos momentos como súper importantes, como fuertes de ella, con este choque de realidades de... La parte fácil parece que era llegar a la universidad, la parte difícil era de verdad estar ahí y mantenerse ahí. Enfrentarse al final a una sociedad que no conoces, porque en realidad hay estado aislada durante toda tu infancia. Sí, no tenéis como ese contacto con, no sé, incluso las cosas modernas. Si lo pensáis, ella nació en el 86, creo. No sé, habrá estado empezando los 2000 o en el 2005, entre 2000 y 2005, así como que llegó a la universidad. Y ya tenéis como cosas modernas, pues. Entonces, como que ella, su primer acercamiento es súper como pollito, porque en verdad no tiene idea de absolutamente nada. Ahí yo vuelvo al tema del papá, porque igual es como una figura central en la novela, súper importante, porque él también creía mucho en las conspiraciones. Entonces,
claro, mucha de la manipulación que él tenía con sus hijas era en base a cosas que él inventaba acerca de los alimentos, de la gente, de cómo vestían. Obviamente todos sus hijos crecieron con muchos prejuicios que ellos consideraban que estaban bien, que ellos estaban bien. Y a pesar de que, claro, vemos el crecimiento de Tara, que ella se empieza a desligar un poco del pensamiento de su familia, muchas de esas cosas se conservaron cuando ella llegó a la universidad. Y claro, ahí está el choque de realidades que dice la Cami, cuando ella empieza, claro, a juzgar a los demás por cosas que ella considera que no están bien. Porque Tara no es en sí una heroína, ella nos está contando su experiencia de vida que fue bastante inusual, considerando en la época en la que estamos, donde tenemos acceso a información inmediata, y ella era una chica que no tenía idea de qué había sucedido en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Entonces es muy, muy interesante como la crianza que tuvo ella y después su autoeducación. Y creo que en los momentos también como... Porque claro, al principio sí te da esa sensación un poco más de heroína, de tú estar ahí, Tara, tú puedes, llega a la universidad, pero después cuando Tara de verdad lo pasa mal, es cuando ya es post de los 17 años, ya en la universidad, y se siente súper dividida entre la Tara que es estando en la universidad, que es la Tara con la que ella se siente cómoda, y la Tara que es cuando vuelve a la casa y tiene que ayudar a su mamá a armar como esas conservas, y el papá, en un momento se tiene un comentario cuando ella está, creo que ayudándola como con unas mermeladas, una cosa así, y le dice como, ese es como tu lugar, ahí en la cocina trabajando. Era terrible la manipulación del papá, es como estudiar no servía para nada, tú deberías estar en la casa, cocinando, eso es lo que hace una verdadera esposa, una verdadera mujer. Sí, al final, si lo pensáis, claro, los hermanos habían ido a la casa, creo que, no sé, de los 5, ponte tú, creo que 2 o 3 habían ido a la universidad, pero el resto había ido así como a hacer familia. Entonces tampoco es como que se hayan ido de la casa porque en verdad se liberaron del yugo familiar, en verdad es casi como un paso al costado, pero estaban ahí mismo, dentro de todo. Entonces, sí, pues las cuñadas volvían parte de la familia. Claro, el papá en ese sentido era súper machista y súper así como el rol de la mujer es en la cocina y tú ni siquiera deberías pensar en estudiar, no deberías pensar en absolutamente nada. Entonces es como, claro, ese choque cultural de, no sé, una generación que está en el 2000 en la universidad, si lo pensamos cada uno de nosotros, es como el pensamiento es radicalmente diferente. Igual creo que una de las cosas que más me chocan de la novela es que a pesar de todas las cosas que nos cuenta Tara, que son muchísimas acerca de los papás, y vemos claramente ahí adoctrinamiento desde que son pequeños y todo el tema, en realidad Tara no odia a sus padres, tiene como una relación muy compleja con ellos, a pesar de todas las cosas que le pasaron, de cómo la trataban, ella en ningún momento los odia ni tampoco le echa culpa como el tema religioso en el que están involucrados sus papás, para nada. Ella siempre va a tener como sentimientos mezclados en relación a su crianza y a ellos porque ella los sigue amando. Entonces ahí uno piensa si el adoctrinamiento llegó a tal punto que ella no ve lo mal que la trataban realmente, porque es incluso peor de lo que uno puede imaginar. Pero claro, ella lo sigue queriendo. Es como, me sigue chocando hasta el final del libro, porque ella seguía intentando llegar a como un acuerdo entre su vida familiar y la vida que tenía ahora. Y lo seguía intentando y lo seguía intentando y no podía encontrar un equilibrio. Y me chocaba. Yo en la posición de ella me hubiera desligado totalmente de mi familia. Totalmente. Es que igual depende mucho del estado emocional en el que estés, de la construcción de persona que tengáis como de ti mismo, y al final, si lo pensáis, ella empezó recién ese proceso a los 17 años. Entonces... No, yo creo que más tarde, cuando ella está en la universidad, ahí hay un momento clave que tiene como una revelación, tiene como un choque anímico, o sea, un bajón anímico súper fuerte, y es como ahí cuando empieza realmente como a sanarse. A darse cuenta de todo. Yo igual entiendo, a ver, sí, yo también sé, es que tengo una personalidad muy distinta, que tengo la misma personalidad quizás con la Kate, y nosotros decimos, adiós, onda, me hace daño, lo saco. Sí. Pero igual entiendo porque es su vida, fueron el 100% de su vida durante toda su crianza. Entonces, no es que ella tuviera como amigos, no es que ella tuviera más como figuras, su familia era todo lo que ella tenía durante 17 años. Entonces, a mí, más que chocó, lo encontré de alguna forma como bonito, porque no es un libro que diga, oh, mi familia era un desastre, mi familia eran monstruos, a pesar de que no vamos a negar que su papá y uno de los hermanos eran prácticamente monstruos, o sea, eran personas que tenían un trastorno mental fuerte.
Pero a mí me gusta eso, y lo mismo que dice lo acá, de la religión. Claro, uno puede ser desde afuera muy crítico con la religión, pero ella tampoco está en contra de la religión y dice que en su momento, cuando leía la Biblia, sí le producía ciertas cosas leer, sí le producía debate filosófico. Entonces el tema no es en contra, el libro no habla en contra ni de los mormones, ni en contra de su familia, ella simplemente está contando una historia, y es como ella la recuerda. O sea, eso es lo bonito que tiene el libro. De ahora en adelante, si quieren, pueden detenerlo, si es que no han leído el libro principalmente, porque vamos a empezar a hablar de puntos que son importantes, pero que tienen spoilers. Uno de los momentos que queríamos mencionar era el tema del hermano. Hay un hermano de Tara, ella le pone John en el nombre, pero dice que le cambió el nombre. Y este hermano era como el papá, tenía una personalidad como el papá. El hermano disfrutaba mucho sometiendo a Tara. Disfrutaba así como haciéndola sufrir y haciéndola como que pidiéndole que por favor la soltara, disfrutaba mucho someterla. De hecho, la escena es probablemente más terrible, más que con el papá, porque ella con el papá igual tenía esta sensación de que era su papá. Era su papá, ella no lo veía como mucha más seguridad en ese sentido, que es como, es mi papá, claramente tengo que confiar en él, como que había una relación mucho más sana en ese sentido con su papá que con el hermano. Es que al final ella, y nosotros como lectores, no creemos que el papá le hiciera el daño al propósito. El papá se lo hacía porque el papá no le importaba. En cambio, el tema con el hermano es que el hermano disfrutaba haciéndole daño. Sí. El hermano de verdad lo hacía a propósito. Él quería hacerle daño. El papá le hacía daño porque no le importaba y no la miraba y ella tenía un accidente. O cosas así, o decía sus comentarios imbéciles. Pero el hermano de verdad disfrutaba, y hay una escena que en particular nos chocó a todas, que fue cuando... A ver, que no podemos decir que fue una violación, pero sí se da a entender un intento de violación por el hermano, que me acuerdo que yo cuando lo estaba leyendo estaba súper asustada, porque dije, no, espero que no la viole, y en realidad nunca describe la violación, pero al mismo tiempo Tara siempre deja súper abierto la opción de que sus recuerdos no son fijos, son recuerdos, y pueden cambiar. A mí me llamaba la atención de ese hermano que al inicio cuando Tara nos lo describía y en verdad tenía súper buenos recuerdos de él cuando era chica, como que era el hermano divertido, el hermano gracioso, y ella quería contar con el apoyo de él, y claro, ahí como que las cosas se empiezan a distorsionar porque cuando él le empieza a poner más atención es cuando se pone todo incómodo, porque él como que quiere dominarla, la quiere controlar, y es súper incómodo de leer. Como dice la Cami, nunca se nos da a entender que hay una violación ni un comportamiento sexual de parte de él hacia ella, pero aún así hay como un sentimiento de esto está mal, más allá de la violencia física. Sí. Hay algo ahí como que no debería estar y es súper incómodo de leer. Y a mí también me aterraban más los momentos en los que ella estaba sola con su hermano que cuando estaba con su padre, porque su papá básicamente... además de no importarle, era que él simplemente no veía las cosas que hacía de manera dañina. Nunca él se dio cuenta que sus comentarios eran desubicados, él tampoco le hizo daño a sus hijos con su despreocupación, era como una especie de amor negligente. Él creía que todo lo que hacía estaba bien para su familia. Pero este hermano, la forma en la que se comportaba con Tara era adrede, era violenta porque él quería y porque él podía y disfrutaba con ello, era súper incómodo, mucho. Y el hecho que el libro esté escrito desde las memorias de Tara, al final te hacen dudar de varios como aspectos que pudo haber bloqueado, pudo haber no querido escribir. Entonces, al final, en realidad nunca lo vamos a saber si es que hubo más allá de la violencia o no, si es que hubo algo más. Entonces, claro, te quedáis con esa sensación de horror y en verdad nunca vayas a sacártela de la cabeza. Es como que quedáis con el trauma sin haberlo leído, ¿cachai? De hecho, creo que es la parte que más recuerdo del libro, esa sensación de las escenas con el hermano. Hay momentos muy marcados, muy trágicos en el libro, pero yo creo que lo primero que asocio es ese sometimiento por parte del hermano, y que además ella le dijo a los papás en el momento, le comentó y no le creyeron. No. Los papás como que no le dieron importancia al tema del acoso por parte del hermano. Entonces, esa fue como la parte más fuerte para mí del libro, y los papás también tienen sus medallas. Como en el podio de personaje, el hermano, y hablábamos del papá, y el tema con la mamá es que la mamá tiene sus momentos en que tú dices, ok, la mamá la va a apoyar,
pero la mamá está tan sometida por el papá, el papá le daba una mirada y la mamá cambiaba por completo su actitud. La mamá, por eso se dedicaba a hacer como curación, así como con medios naturales alternativos. Ese era como su trabajo. Y era también de las, ¿cómo se llama? ¿Parteras? Partera. También era partera. Era como y es lo que se esperaba de Tara. Sí, claro, al final la relación con la mamá es muy extraña, porque, claro, ella también está sometida claramente al papá, y tiene estas como salidas de normalidad que tú decías, así como ya, ahora la mamá se va a poner los pantalones y va a salvar a esta familia, y después, no sé, 2 capítulos más adelante te das cuenta que en verdad de nuevo está sometida, de nuevo te cambió la versión de lo que ella misma dijo, de nuevo está, entonces es una frustración constante con la mamá sobre sus actitudes que no sabís de dónde agarrarla, básicamente. La mamá al inicio a mí me daba como un poco de pena porque, claro, yo la veía de esta forma como sometida al marido, pero a medida de que avanza el libro y la familia de Tara gana este reconocimiento por la medicina que ella hace, que cura a las personas, que hace estos brebajes extraños, siento que la mamá como que se empieza a comprometer con esa ideología que tiene el papá porque ellos comienzan su propia iglesia en algún punto. Sí, básicamente. Básicamente ellos son enviados de Dios, entonces ella misma como que llega a un punto en el que ya no es sometida, sino que está autoengañada, y es porque ella realmente cree en lo que están haciendo. Si en algún punto pudo haber apoyado a Tara, como que ella ya superó esa parte de su vida y ahora ella simplemente está comprometida con lo que cree su familia, porque ellos tienen mucho poder. La mamá para mí ya perdió como todo el sentido de en algún momento haberle tenido lástima. Sí, de hecho, la mamá es tanto así que se creyó su historia, que en un momento ella dice que le dice a Tara así como que se curó el cáncer, y Tara así como, oh my god, ¿cuándo tuviste cáncer? Le dijo, no, es que yo me diagnostiqué cáncer y me lo curé. A ese nivel era la mamá. Porque Jugaba una cosa extraña como con los dedos, como que movía los dedos así como por el cuerpo de la persona, y ella decía, no, tuve cáncer, porque creo que tuvo cáncer de mamas, según su propio diagnóstico, y se lo curó así. La mamá estaba súper convencida al respecto. Completamente convencida. Y de hecho, es como esas personalidades que convencen al resto al estar convencida de uno mismo. Porque como que te da esa sensación de que no, fui a curar a tal persona y esa persona está bien. Y después llegaba esa persona y decían así como, no, si tu mamá me curó. Y era como, pero si no hizo nada la señora, ¿qué está pasando? Sí, pues, y según yo me acuerdo que explotó cuando el papá en algún momento tiene un accidente así como muy, muy grave, y su cuerpo está como prácticamente entero quemado. Me acuerdo que era hasta en la garganta, como que ni siquiera podía tragar. Y yo, como soy una mala persona, yo dije, ya, por lo menos se va a morir, me voy a sentir más tranquila con el papá muerto. Y el tema es que lo intentaron llevar al hospital, y el papá dijo, no, con esos médicos Illuminati, nunca. Y la mamá lo cura con sus hierbas, con su agüita, y se cura. Ese fue el tema, que por algún milagro ese tipo se salvó, y ella como que le daba la comida así como directo al esófago, una cuestión así como mega drástica, y el tipo se salvó. Y ahí ella se hizo mega popular, así como, ella es la enviada del cielo para curarnos con plantas. Y yo todavía no entiendo cómo esa persona sobrevivió a ese tipo de accidente. Describiéndolo como lo dicen en el libro, tú quedas así como, ¿cómo esa persona no está muerta? De partida. Mala hierba nunca muere. Totalmente. No, sobreviven en un montón de ocasiones, siempre tienen accidentes súper, súper heavy y no les pasa nada. Sí. Y ahí tú quedas pensando como, ¿qué onda esta familia? A lo mejor por vivir ahí como con tantas inclemencias son más resistentes que la gente común y corriente. ¿Qué onda con ellos? Consumen menos hormonas, menos alimentos transgénicos, y ellos son más fuertes. Claro, ¿qué onda el agua que toman? Porque les pasaba de todo y, o sea, no quedaban con secuelas básicamente. Sí, es totalmente impresionante. Y queremos hablar, como para ir cerrando, de ciertas críticas que tenía el libro. De hecho, yo no me había dado cuenta cuando lo leí, porque claro, yo lo leí y dije, oh, esto estuvo demasiado genial, bla, bla, bla. Y la Kate fue la que nos dijo, oye, ¿vieron estas críticas? Que son como del estilo, se la voy a leer como textual, dice, una historia que no estaría mal, aunque tiene muchísimas incoherencias, si no nos las vendieran como algo real, algo que no se sostiene. Y hay muchas críticas al libro relacionadas con eso, así como, esto claramente no sucedió, estos recuerdos son falsos. Y es como, ¿cómo decís eso? ¿Cómo invalidáis los recuerdos de una persona? Aunque
por mucho que, no sé, haya reescrito su historia en su cabeza muchas veces o haya modificado alguna cosa, al final es lo que ella sintió, es lo que ella recuerda haber vivido, e incluso como que recibió así como apoyo, entre comillas, de algunos de sus hermanos para retroalimentar la historia, porque claro, si lo pensáis, ella empezó a escribir, no sé, cuando tenía 7 años, creo que es como la primera de las entradas. Y si lo pensáis, claro, de repente hay muchas personas que no se acuerdan absolutamente nada de cuando tienen 7 años, pero si son cosas que te marcan y si son cosas que al final le dieron forma a tu vida, igual te recordáis de cosas, por mucho que las distorsiones un poco en tu cabeza. De todas maneras hay como recuerdos válidos, es la vida de una persona. A mí me pasa que yo me pondría como una polera que diría, ¿qué te importa? Onda, ¿qué te importa que sus recuerdos no sean así? Onda, somos una mezcla de los recuerdos, da lo mismo si no eran ciertos, esos son sus recuerdos, y eso es como ella recuerda su vida y la hace la que es ser la persona que es ahora. Exacto. Y además no entiendo todo ese hate contra la autobiografía. Tara, como les contábamos antes, no en ningún momento habla mal en contra de su familia. Ella habla de cosas que suceden, o sea, nadie puede idealizar tanto su familia para decir que en algún momento no se llevó mal con alguien dentro de ella. Todos hemos tenido discusiones. Lo que Tara cuenta no es nada como salido de no sé, algo demasiado poco creíble. Son cosas que suceden a diario. Entonces, no entiendo qué tanto les puede caer mal la idea de que ella esté relatando las cosas como las vivió o como las recuerda. Porque no es un ataque a la iglesia, no es un ataque en contra de sus padres, ella los sigue queriendo, a sus hermanos también. Entonces, ¿cuál es la idea de odiar tanto su relato? Igual de cierta manera es como el ataque al sueño americano, a esta forma como de independencia que tienen de repente, que es como el mismo hecho de la educación en casa, que al final como que pueden vivir aislados si así lo quieren, estas como ideas preconcebidas que tienen de puedo hacer lo que quiero con mi familia, con mi vida, con lo que sea. Como... Y además como enfocarse, quizás no es lo importante, si hay escenas que te marcan así como con esos accidentes que tú decís, Dios, ¿qué onda? ¿Cómo pasó esto? Pero al final, no hemos hablado mucho de eso, pero es un libro que habla sobre la educación, sobre cómo la educación transforma, de cómo la educación cambia vidas, y no es solo un libro que hable de la educación a nivel como de universidad, sino que es la educación a nivel emocional, la educación de casa. Tara no tuvo esa educación, no tuvo educación emocional, no tuvo alguien que le enseñara quizá esa educación que te hacen los padres, como que te enseñan básicamente a ser persona, a ser una persona que trata con otras personas, una persona que convive con personas. Tara no tuvo ningún tipo de educación, y ese es el tema, ese es como el núcleo de su relato, y por eso el libro se llama Una educación. Tara está haciendo un homenaje a la importancia de educar, a la importancia de educarte a ti mismo, y la importancia de educar a las otras personas. Ahí creo que tiene que ver igual un poco con el tema de sus papás, que igual son personas influyentes, tienen como una especie de culto que los sigue, entonces, claro, se ha hecho toda como una guerra después de la publicación de los... Me inclino por Tara y por lo que ella escribe, porque como les digo, no hay odio en su relato. Sí. Es simplemente la vivencia de una vida, y las vivencias se construyen de lo bueno y de lo malo. Nadie puede decir que su vida ha sido enteramente buena. Creo que eso es lo bonito, lo que dice, que no hay odio. En su libro, a pesar de que soy una mala persona, yo estaría odiando todo, Tara es un libro que habla, tiene esos momentos que habla de amor de su mamá, y tiene esos momentos incluso como de amor con su papá. Entonces, es una historia muy linda que es su vida. Ella quiso contar su vida, así como, ¿por qué vienen a criticarle su vida? Pueden criticar que quizás el ritmo fuera lento, pueden criticar que no le gustó la prosa de la autora, puedes criticar esas cosas, pero no puedes criticar sus recuerdos. Y Tara incluso es muy flexible al respecto, porque hay notas al final que dicen, yo lo recuerdo así, pero hablé con mi hermano lo recuerda así, o tal cosa. Entonces Tara tampoco está diciendo, no, mis recuerdos son así, como yo lo estoy mostrando. Deja abierta la puerta que puede haberse equivocado, si son recuerdos. Que puede haber estado influenciada por el sentimiento del momento. Si eso pasa también, una vez en los recuerdos los enaltece más dependiendo de lo que sentía en el momento. Pero aún así considero que es súper válido su relato, su experiencia de vida, y no entiendo el hate, sigo sin entenderlo. En muchas entrevistas le preguntan, onda, ¿por qué no habló desde el odio, desde la rabia?
Y ella dice que en verdad la rabia te sirve hasta cierto punto, te sirve para transformar, pero en el punto en que estás como en un lugar seguro o que ya pasó ese momento de incertidumbre, necesitas construir y no puede ser desde el odio, que es un mensaje súper importante en verdad para todos. Y la mejor forma de cerrar el capítulo es con una frase de la misma Tara que dice: podéis llamarlo transformación, metamorfosis, falsedad, traición. Yo lo llamo una educación. No olviden que el capítulo está disponible tanto en Spotify como en YouTube y ahí nos pueden dejar sus comentarios. Además pueden seguirnos en nuestras redes sociales que están en la descripción y en ellas anunciaremos el tema del próximo capítulo.